Disyuntiva presenta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Buenos días a todos. En esta ocasión, pues la verdad es que creo que después ya como de 4 años es que no estoy regresando de Campeche, porque sí, 4 años, ¿verdad, Máster? Que tenemos el taller de Cuatro ciencia para años. profes. Desde hace 4 años y bueno, pues ni modo, ahorita la pandemia sí nos alcanzó a raspar un poquito con este evento. Y digo, no estoy regresando porque desde allá hemos transmitido, hemos grabado algunas cosas, pues con el orquestador de esa parte, que es yo le digo que es mi chamán de cabecera, otros les llaman biólogos, él dice que es biotecnólogo, pues no lo sé, pero con nosotros está el gran Yuri Peña. Yuri, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Raúl, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Oye, pues mira, la verdad es que ya hemos platicado antes del taller de ciencia para profes y jóvenes que te avientas allá en Campeche, así, ahora sí que a la jalisciense, ya después al ratito veremos por qué, dónde agarraste valor para aventarte casi tú solito esa onda. Pero bueno, Yuri trabaja en el Ecosur, en el Colegio de la Frontera Sur, en Campeche, es investigador en el área de biología y en particular en biotecnología. Es un gran aliado en muchísimas cosas de divulgación y la verdad es que ahora lo hemos entrevistado para cosas de divulgación, pero ahora quiero platicarle de qué es lo que hace, porque hace un trabajito por ahí en particular muy interesante, muy cerquita del corazón de todos en este país, ¿no? Que es con los agaves. Así que, pero antes de eso yo quiero preguntarle a Yuri, Máster, platícanos, ¿qué es esto de la biotecnología? Digo, y además que hay por ahí pues, un, un problemita, ¿no? Por ahí hay digamos, está en el ojo del huracán ahorita la biotecnología, ¿o no? Sí, es chistoso, ¿no? Los humanos en general somos creativos. Si yo te doy una hoja de papel y colores, empiezas a dibujar cosas y a ser creativo, ¿no? Nosotros los humanos tenemos la manía de transformar nuestro mundo y lo hemos transformado, a lo mejor no tan para bien, pero lo hemos transformado mucho. Los biotecnólogos son esta parte de los humanos que en lugar de manipular una piedra o manipular colores, etcétera, etcétera, son los que manipulan la vida. La biotecnología nace pues hace cerca de 10,000 años en el antiguo Egipto, antes, Babilonia, estos lugares, cuando las personas empiezan pues, hacer los primeros aspectos de domesticación de plantas y de animales. Las plantas que nosotros conocemos ahora no son para nada organismos naturales. Si tú te vas a la selva y quieres encontrar una sandía como la que encuentras ahora, o un melón, una papaya, lo que sea, no te los vas a encontrar. El maíz no es una planta natural, no existe en la naturaleza. Entonces los humanos, desde hace 10,000 años, empezaron procesos de selección que al inicio no sabían pues cómo funcionaba la mecanística debajo o detrás de ese fenómeno, pero empezaron a seleccionar plantas o animales de acuerdo a las características que nos convenían. De hecho, hay un meme por ahí muy chistoso donde está un lobo acechando ahí a los humanos y dice, carne, me voy a juntar con ellos a ver si me tocan unas obras, ¿qué puede salir mal? Y 10,000 años después está el Pug con su sombrerito ahí de feliz cumpleaños, ¿no? Y su pastel ahí Sí, enfrente. o sea, eso hacemos los humanos. Sí, 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 eso hacemos los humanos y volvemos a las plantas y a los animales nuestros esclavos. La mayoría de las plantas que nosotros nos comemos y los animales que nos comemos y muchas plantas que, bueno, que no nomás nos comemos, que nos sirven, son nuestras esclavas desde el punto de vista biológico. Si los humanos se extinguen, al año siguiente, a los 2 años, se extinguen todas estas plantas, porque las hemos modificado a tal punto que no pueden sobrevivir en la naturaleza solas. Ya requieren de nosotros, los humanos. Este proceso biotecnológico de cambiar a la naturaleza, te decía, empezó pues con puras empirismos, tratando de adivinar cómo es que esto funcionaba. Después por ahí llegaron los primeros genetistas, Mendel y otros colegas que empezaron a introducir algunos conceptos que explicaban
cómo es que se daba este fenómeno de cambios en la naturaleza. Y de ahí ha seguido avanzando. El siglo XX fue el siglo de la física, y el siglo de la física permitió la miniaturización y que tuviéramos estas chácharas. Pero así como tenemos estas miniaturas fabulosas para telecomunicaciones, tenemos unas miniaturas fabulosas para poder elucidar la estructura molecular de muchos seres vivos. En particular, la secuencia del ADN de los seres vivos. Antes era, cuando yo todavía estaba en la licenciatura, corría el año, volaban los dinosaurios todavía, en los 1990, secuenciar un gen era un hito. Cuando secuencié mi primer gen en la licenciatura, no, fue una maravillosa, fue un hito, era algo publicable, era una maravilla. Y en realidad yo quiero pensar que no fue hace tanto tiempo, pero en estos pocos años, 30 años, hemos pasado de secuenciar un gen a secuenciar genomas completos en un tiempo muy corto. Podemos secuenciar el genoma humano en 2 horas a un costo relativamente barato, de menos de $1000. Esto nos ha hecho que en el Banco Internacional de Genes, que es donde se depositan todos los genomas, ya estemos rondando el exabyte de información. O sea, el gigabyte es un 1 con 9 ceros, de ahí sigue el terabyte, un 1 con 12 ceros, y de ahí sigue el exabyte, que es un 1 con 15 ceros. Esa es la cantidad de información de letritas de ADN que tenemos ya almacenados y que están creciendo día con día a cantidades impresionantes. Ahora las tesis que hacen mis muchachos ya no es un gen, son miles y miles y miles de genes, cerca de, no sé, 500,000 en una sola tesis, una cosa así, ¿no? Esta inmensa cantidad de conocimiento acumulado ahora echa mano de otro de los desarrollos, que es el cómputo, y entonces ahora la biología se vuelve una biología que regresa otra vez a ser teórica, deja de ser una ciencia tan experimental y empieza a volverse una ciencia más teórica en el sentido de que nosotros tratamos de predecir qué es lo que va a pasar con la vida en la computadora y después simplemente lo aplicamos en la vida real y vemos que las plantas o los animales hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y en particular, por ejemplo, eso permitió el desarrollo tan rápido de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Este fue un milagro que es producto de la biotecnología moderna. La biotecnología moderna que nos permitió ver en tiempo real, y déjame te digo que esto no sucedió solamente en esta pandemia del COVID, también sucedió en la de H1N1 y en la del SARS-1, en donde de repente en estos bancos de genes empiezan a verse en tiempo real cómo los investigadores de todo el mundo empiezan a subir las secuencias de los genes y son públicos, todo el mundo podemos entrar y verlos. Y entonces esa información queda disponible de todos los biotecnólogos del mundo y por eso es que las grandes compañías y las universidades que tienen pues, buena lana y buen número de científicos pueden empezar a desarrollar una vacuna. No es que los mexicanos no podamos, pero como lo he dicho en otros foros, es como si tú quieres construir el Burj Khalifa con 2 albañiles. Pues así lo van a poder hacer, pues van a tardar muchísimo tiempo. Un ratito. Un ratito. Oye, pero a ver, pero esto de las bibliotecas que mencionas, esas no todas son públicas, ¿no? Es decir, ahora se hizo público en el caso del COVID, ¿no? De la COVID, ¿no? En otros casos no ha sido lo mismo, sí. Sí, la mayoría de los datos son públicos, la mayoría. Hay una pequeña cantidad de datos que no son públicos, pero la inmensa mayoría de la información, sobre todo la que es de interés realmente para todas las personas, es pública. Por ejemplo, los genomas de todos los cultivos agrícolas son públicos, los genomas de todos los ganados, de todas las líneas de peces, de líneas de pollo, de todo esto, de abejas, todo eso es público. No hay nada de eso guardado. Y obviamente lo humano, los animales experimentales, las plantas, los modelos de plantas experimentales, todo eso es público. Y hay muchísima información disponible para que todos, cualquiera, pueda llegar y verla y revisarla. Y te decía yo, pues ahora los biotecnólogos lo que hacemos es que usamos esas herramientas que son herramientas muy poderosas para poder
manipularan la naturaleza de una manera mucho más precisa. Antes, pues, era juntar un animalito con otro y esperar a que se cruzaran, a ver si querían primero, y ya cuando se cruzaban, pues tratar de seleccionar en la progenie aquel que tuviera las características que aparentemente fueran las necesarias, ¿no? Ahora, para un animalito que tiene un ciclo de vida como anual, como por ejemplo, a lo mejor si quieres hacer a lo mejor hasta de ciertas vacas, una cosa así, donde los animalitos tienen un periodo de gestación relativamente corto y en 4 o 5 años ya tienes un animalito más o menos adolescente, grande, en donde tú puedes decir, ya le veo la cara, entonces ya puedo seleccionar de entre todos los hermanos cuál me gusta para la siguiente generación. Esto no es tan fácil cuando quieres hacer una mejora genética de organismos que tienen un ciclo de vida muy largo, como por ejemplo los cultivos perennes. Entonces, en los cultivos perennes, ya que estás mencionando el agave es un cultivo perenne. El agave no tiene hijos una vez al año. Es una planta que tiene un ciclo de vida de al menos 10 años, y entonces te tienes que esperar 10 años para que esta planta tenga hijos. Primero emita su flor, hay un proceso de fecundación, que aparte de ese proceso de fecundación, a muchas plantas no les gusta el proceso de reproducción sexual y prefieren ellas mismas clonarse. Entonces, en el caso de los agaves prefieren clonarse a estar produciendo semillas. Es una cuestión particular de cómo son los agaves, pero por ejemplo otros árboles sí que tienen esta habilidad de reproducirse sexualmente, y los árboles en particular son de los seres en una vida sexual más envidiable de todas, porque en una sola temporada se pueden aparear con miles de otros árboles en una sola temporada. Esto es maravilloso, y sobre todo en las zonas tropicales se pueden ver cómo los árboles se llenan de semillas, se llenan de flores, y esto es el esfuerzo reproductivo que hacen las plantas por hacer este intercambio genético a nivel masivo y poder pasar a su generación una combinación increíblemente grande de combinaciones, de tal suerte que alguna de ellas pueda sobrevivir en las condiciones ambientales que la naturaleza les presente. Y desde el punto de vista de un biotecnólogo, pues esto suele ser un dolor de cabeza, porque primero en el caso de los agaves se clonan, entonces no tienes mucha variabilidad de dónde escoger un agave que tenga cierta característica que te interese, como por ejemplo que acumule más azúcares para producir más tequila o más mezcal. Y por otro lado, en el caso de los árboles, tienes miles o literalmente millones de semillas, de las cuales tendrías que seleccionar un árbol que, por ejemplo, tuviera una mejor calidad de madera. El problema en ambos casos también es el tiempo. Primero, de que tienes la semilla a que tienes un árbol que vuelva a producir semillas, pueden pasar hasta 20 años. Entonces, pues yo no le puedo decir a ningún financiador, dame un proyecto por 40 años, porque quiero esperar 2 generaciones yo no sé si sobreviva siquiera yo 40 años más. Entonces, no hay muchos biotecnólogos que se dediquen con estrategias tradicionales a hacer mejora de especies de un ciclo de vida largo. Por eso es que a los biotecnólogos nos cae así como una bendición que podamos tener estas herramientas de biotecnología tan poderosas, porque entonces ahora, en lugar de tener que esperar a que el organismo crezca, a que el arbolito decida mostrar si tiene o no la característica que nos interesa, o si el agave decide o no tener hijos de manera sexual, en lugar de eso, hacemos una secuenciación de los ADNs, podemos seleccionar a partir de eso cuáles son los organismos que tengan las mejores probabilidades y nos centramos en ellos. Y eso ahorra muchísimo tiempo potencial. Esto ha llevado, por ejemplo, que en Brasil, y otra vez no es que los brasileños sean mejores pensadores que nosotros, sino que simplemente la industria brasileña se ha puesto muy, muy abusada. Le han invertido muchísimo, se han aliado con grandes universidades de Estados Unidos y lograron, por ejemplo, que el eucalipto, que normalmente tenía un periodo de producción de 20 años, pues ahora lo recortaron a 2. Entonces, tú siembras un eucalipto y en 2 años estás cosechando un poste de luz de estos, o de Telmex, de estos que vemos en la calle, en 2 años.
Entonces es el producto de la biotecnología moderna. Y así vamos a ver muchas otras cosas en el futuro. Como por ejemplo, y digo, porque tenemos que llegar a este punto, ¿sí? Tú trabajaste para Casa Herradura, ¿no? Un ratote, ¿no? Con el agave, ¿cómo se llama? El agave Agave azul, ¿no? tequilana. El tequilana, ¿no? Pero recientemente estás metiéndote con la onda del mezcal, ¿no? De los agaves mezcaleros, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? O sea, ¿para qué servía ahí todas estas cosas que nos has platicado? Bueno, déjame te digo antes esto de que retomar tu punto, para poder explicarte esto, voy a retomar tu punto de que esto de que estamos en el ojo del huracán, los biotecnólogos, porque la biotecnología, la capacidad de los humanos de manipular la vida, se vuelve de repente una cuestión que puede ser interpretada de una manera errónea por las personas que no son expertos del área. Y manipular la vida nos suena a muchos como que nos creemos dioses y manipulamos la vida, porque solamente Diosito manipuló la vida. Entonces, esto ha traído toda una serie de pensamiento, que es un pensamiento así como el pensamiento mágico, magnético, musical de los terraplanistas. Así hay un pensamiento teórico, mágico, musical, anti-ciencia en la parte de biotecnología, antibiotecnológico, como si la biotecnología fuera una herramienta malvada, una herramienta que no tuviera, como otras disciplinas de la ciencia, controles, cuerpos colegiados de colegas que se regulan. La ciencia se autorregula. En la astrofísica, que es tu área, pues no hay una autoridad, ¿verdad? La autoridad son el grupo de colegas que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues todos nosotros creemos que Plutón a lo mejor es un planeta pequeño, un planeta enano, y nosotros, no hay ningún presidente de la ciencia que lo diga, ¿no? Es un grupo colegiado. En la biotecnología es exactamente lo mismo. Cada que se hace un proceso biotecnológico, pues hay un grupo de colegas que validan esto que está observando el colega. Hay pruebas científicas y te permiten liberar, y a veces hasta con mucha cautela, un organismo que haya sido manipulado genéticamente. Como por ejemplo la vacuna que todo el mundo nos vamos a poner. Yo quiero ver que todas estas personas que dicen que la biotecnología es mala, pues se nieguen ahora a ponerse la vacuna, ¿no? Porque No, pues, hágase la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, ¿verdad? sí, claro, sí, o sea, todas las vacunas han salido de laboratorios biotecnológicos, ¿no? Sí, sí. O sea, muchos productos biotecnológicos están en nuestra vida diaria. Y uno de los productos biotecnológicos derivados de la ingeniería genética y de estas cuestiones modernas de secuenciación y de mejoramiento asistido son las vacunas. Y estas vacunas de Pfizer, por ejemplo, ni siquiera es un organismo genéticamente modificado lo que te están inyectando. Te están inyectando el puro ARN, que es un ARN que es una molécula totalmente sintética. O sea, fue una molécula diseñada totalmente dentro de una computadora y a partir de ese diseño en la computadora fue impresa la molécula y después reproducida en algunos sistemas de síntesis biológico y químico, y eso es lo que te inyectan. Pero de ningún momento, esa molécula que te están inyectando, en ningún momento es una molécula que hubiera existido en la naturaleza. No existe en la naturaleza. Es una molécula totalmente sintética. Entonces, este tipo de cuestiones espanta a la gente, sobre todo a los no expertos y sobre todo porque hay un grupo muy bueno que se dedica a meterle miedo a la gente. Entonces, el miedo es la mejor manera de hacer que tu discurso falaz funcione. Ponle miedo y la gente reacciona a un nivel subconsciente y empieza a rechazar cosas. Obviamente, muchas empresas han frenado el uso de biotecnología porque pueden ver amenazado su negocio. De que digan, no, pues es que si yo voy a generar un mezcal utilizando agaves genéticamente modificados, pues ya no me lo va a querer comprar la gente. Tristemente, pues así es, ¿no? Ojalá ahora en la vacuna
digamos, a ver, este es un producto derivado de la biotecnología y ve cómo te lo pones y es menos el riesgo, ¿no? Todo en esta vida tiene un riesgo, pero es menos el riesgo de que te dé una trombosis a que te enfermes con el coronavirus. Creo que es uno de 17 millones de casos para que te dé una trombosis contra uno de 10 de que te infectes de coronavirus y te mueras. Eso es lo que tenemos en el mundo. No es uno de 10, es uno de 100, perdón. Bueno, entonces, no se puede utilizar esta biotecnología moderna en muchas industrias. Entonces, lo que hacíamos un poco en Herradura era la biotecnología tradicional. Esta biotecnología de, pues, espérate y selecciona. Entonces, esa es una biotecnología más lenta, pero es una biotecnología que de hecho le hacía falta a esta y a muchas industrias tradicionales que ni siquiera utilizaban ese tipo de herramientas. Ni siquiera se hace una mejora genética tradicional, porque te digo que no hay, la gente se desespera, no quiere esperar 5, 10, 20 años a que haya una mejora genética. Entonces eso no se hace. Ahora, desde el punto de vista de los mezcaleros y la cuestión más moderna, y que puedes ayudar un poquito más usando la biotecnología un poco tradicional, es hacer la mejora, te digo, con asistencia de marcadores moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Vas a secuenciar el genoma, no lo vas a manipular, pero simple y sencillamente puedes escoger quién con quién se cruza. Ya sabes las características genéticas de cada uno de ellos y puedes hacer quién con quién se cruce. Y también una de las cuestiones importantes es que así como en el caso de nosotros, los agaves son en su mayoría células bacterianas y células microbianas. Cuando tú ves una planta de agave, o en general cualquier organismo, aunque yo estoy viendo, por ejemplo, a Raúl, en realidad me estoy refiriendo a un 90% de células microbianas y solamente el 10% de las células de Raúl son células humanas. Entonces, Raúl es igual yo, somos más un ecosistema bacteriano con patas que humanos. El número de células es 10:1. En las plantas de agave es más o menos lo mismo y nos interesa mucho saber cuál es ese componente de bacterias, cómo estas bacterias regulan muchos de los procesos de desarrollo de los agaves y cómo pueden muchas de esas moléculas contribuir al mejoramiento del proceso y que tanto de ellas están involucradas inclusive hasta en la fermentación y la producción, por lo tanto, de los mezcales. Entonces, eso es lo que estamos trabajando de manera más reciente. Entonces, en el grupo de investigación tenemos estudiantes que hacen maestría, que hacen doctorado, y en este grupo de investigación nos interesa muchísimo interactuar con productores de agave, porque estos productores de agave ahora utilizan a los agaves como si fuera un producto genérico. Entonces tú puedes ver en las diferentes páginas web cómo hay un mercado de agaves, ¿no? Te vendo plantas de agave de tal especie. Y es ahorita más o menos pensándolo como en aquel entonces cuando en nuestra juventud comprábamos una paleta de limón, ¿no? Una paleta de limón. Ibas a cualquier lugar y era una paleta de limón. Pero ahora ya no, ahora hay marcas. Y tú sabes que te vas a ver diferente si viene de una marca o de otra, o si viene del paletero de la esquina. Y tú puedes escoger, digamos, esos sabores. Okay. Pausa. Espérame tantito. Listo, bueno, tuvimos aquí que hacer una pausa forzosa debido a las cuestiones de la pandemia, pero Máster, ya no tenemos mucho tiempo, estamos con esto de los sabores ahora de los mezcales, que ahora ya no solamente es el sabor, sino también son las marcas que ya puedes seleccionar y que estás chambeando en esto, ¿sí? Y eso, ¿cómo le hace para que nosotros disfrutemos mejores mezcales? Pues te digo, es pasar de un producto como genérico de los agaves a que los productores puedan tener sus propias variedades y sobre todo que logremos la sustentabilidad del negocio porque queremos mezcales para nosotros y para las siguientes generaciones. Entonces, se avecina el cambio climático. El cambio climático es una amenaza real y lo más preocupante de todo esto es que no sabemos cuál va a ser la afectación. Puede ser más agua, puede ser menos agua, puede ser más temperatura, puede ser menos temperatura. Eso no lo sabemos
o pueden ser inclusive variaciones más importantes. Entonces, lo importante es que nosotros generemos herramientas para los productores de tal manera que ellos puedan, primero, adueñarse de conocimiento que les permita, junto con instituciones como la nuestra, y esperemos que poco a poco ellos se vayan empoderando, para hacer estos procesos de domesticación, de mejora genética, de tal manera que pasen de una producción de agaves genéricos a que ellos puedan ofertar ciertos agaves adaptados a más agua, adaptados a más calor, adaptados a heladas, adaptados a ciertas condiciones. Y te digo, mucho de ello va a ser no solamente por la planta como tal, el genoma de la planta, sino por el genoma y los componentes microbianos, que son un modulador muy importante de las características de las plantas. La idea es que nosotros y otros investigadores que estamos colaborando en esto podamos ofertar paquetes tecnológicos a los productores y que ellos ahora, en lugar de comprar en cualquier lugar, ellos tengan material genéticamente bien identificado, ellos lo puedan reproducir, lo puedan vender como una marca, como una variedad bien seleccionada, y sobre todo puedan hacer ciertos intercambios de materiales y enfrentar con más éxito los retos que trae el cambio climático. Oye, y bueno, esa es una, porque después todo el proceso al que se apela, ya sabes, el proceso de la producción que es artesanal, que es ancestral, que todo eso se mantiene. Lo único que estás haciendo es ayudarles a seleccionar pues los mejores agaves que se pueda, ¿no? Sí. Los procesos están regulados por norma. Entonces no puedes hacer nada que no te permita hacer la norma. Entonces, en este sentido, las normas se refieren más bien al proceso y el origen de las plantas, pero como el origen más bien como que vengan de la zona de denominación de origen y que sean efectivamente plantas del género agave, o, o de los azúcares que se permitan en el caso de los mezcales que no son 100% agave. Pero no te puedes salir de ahí. La norma es, digamos, la cuestión que siempre tomamos en cuenta, de tal manera que no haya ninguna afectación hacia los productores. Es, digamos, aumentar sus herramientas en lugar de limitarles. Siempre es más importante darles una orientación de hacia dónde tienen ellos el margen de maniobra para que se puedan mover hacia en ese sentido y en qué parte pues no se pueden mover porque se salen de la norma y entonces ya no pueden vender su producto. Una de las cuestiones, por ejemplo, muy importante que está marcado en la norma son los contenidos de metanol y de furfurales. El metanol y los furfurales son moléculas que son muy tóxicas para los humanos a ciertas concentraciones. Entonces la norma te marca cuáles son los límites que puedes tener de ese tipo de moléculas. Si tú no sigues la norma, tu producto no va a poder ser comercializado. Y resulta que muchos productores no pueden lograr esos estándares porque sus procesos no están, sobre todo los artesanales y los ancestrales, no están diseñados para controlar este tipo de cosas. Entonces lo que hacen es que si le sale un lote con muy buena cantidad de metanol y otro que sale con muy poca cantidad de metanol, los mezclan de tal manera que el producto ya cumpla la norma. Vaya. Pero lo interesante es que muchos de estas moléculas las producen bacterias, las producen hongos, y eso es lo que nosotros podríamos incidir un poco. Por ejemplo, darles herramientas en donde ellos sepan antes de que termine la fermentación o inclusive antes de que hagan el destilado, ya sepan cuál es la probabilidad de que ese lote tenga cantidades exageradas de metanol o de furfurales. Y sobre todo, o sea, se sabe que un proceso de fermentación puede estar sano y producir más etanol y pocas de estas moléculas, o puede estar como enfermo y producir más metanol y furfurales. Entonces nosotros podemos darle herramientas a los productores para que muy
rústicamente, ellos puedan determinar, puedan mejorar esto y no tengan tanta pérdida porque te digo, hay lotes que salen increíblemente altos en metanol. Y ojo para los que toman mezcal de dudosa procedencia, ojo, si de repente en algún lugar te ofrecen algún mezcalito que digan, mira este mezcalito artesanal y muy de la sierra y no sé qué, y te lo traigo en una botellita, así como esta, Sí, ¿no? sí, sí. De dudosa procedencia, ojo. Muchos de esos productos pueden tener unos sabores deliciosos, pero pueden estar muy por arriba de la norma, de los valores que permite la norma de metanoles y furfurales y de otras cosas, pueden ser muy tóxicos. Entonces, siempre los consumidores procuren que sean productos que tengan el sello del Consejo Regulador de Mezcal, porque se sabe que esos, y del Consejo Regulador de Tequila, para el caso de tequila, porque se sabe que esos son los productos que sí cumplen con la norma. Ya algunos de esos productos pasaron de ese lote, pasaron por un cromatógrafo de gases y se sabe que las cantidades de metanol y las cantidades de furfural están en los niveles adecuados. Que obviamente no quiere decir que no tengan, están en los niveles adecuados. Entonces, Permitidos por la norma, como una tú dices. borrachera típica no te va a pasar nada, ¿no? Pero claro, si te vas a dedicar a la onda del mezcal todo el día, toda hora, pues te puedes quedar ciego, ¿no? No, y eso hasta con el que pase por las normas, ¿no? Sí, porque te digo que la norma permite cierto nivel, pero eso no quiere decir que no lo tenga. Claro, claro. No, De hecho, la norma del tequila es muy chistosa. Tiene un mínimo y tiene un máximo. O sea, si el tequila no tiene metanol, no se puede llamar tequila. Tiene que tener una cantidad muy mínima de metanol, pero tiene que tener metanol. Entonces, okay. bueno, también Está bien. es importante saber eso. Está bien, Master. Oye, ya se nos fue el tiempo. Creo que incluso vamos a tener que dividir en dos esta entrevista, que está muy, muy buena. Pero pues es que es para que entiendan todos por qué eres mi chamán de cabecera. O sea, todas estas recomendaciones que hemos platicado ahí durante los talleres cuando nos encontramos, pues yo he ido aprendiendo incluso a tener cuidado con cosas como esta que nos dices del tequila y del mezcal. Así que Master, yo te agradezco un montón este ratito que tuviste aquí con nosotros, así que, pero igual te vamos a caer de nuevo porque ahí hay un montón de cosas todavía que platicar. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues yo me despido de Jorge. Jorge, amigos de Disyuntiva, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Saludos. Disyuntiva presentó.